han empezado a utilizar y van creciendo, y nos mencionaba el doctor que parte de ese crecimiento tan acelerado tiene mucho que ver en la actividad de los profesionales de salud. Y esta es una escena que se puede repetir con mucha frecuencia, y es que muchas madres durante la lactancia tienen indicación de algún tipo de medicamento y consulta a nosotros como personal de salud para salir de dudas, porque a ella le queda la duda si el medicamento que está tomando se lo puede tomar y amamantar a su bebé. Y de pronto esta es la cara de muchos, y que espero que cada vez sea de menos personas, para poder dar una respuesta acertada y que beneficie a la mamá y beneficie también al lactante. Entonces pensamos y pensamos hasta que llegamos a la conclusión eh, de que por seguridad es mejor suspender la lactancia, y nos olvidamos de este pequeñito que dice: no, por favor, mi tetica no. Y como decía esta mañana la doctora Diana, es el derecho a la alimentación, que van ligados al derecho, con el derecho a la salud y la vida. Entonces debemos, al tomar las decisiones de suspender la lactancia por medicamentos, debemos pensar muy bien las cosas y sobre todo tener conocimiento para poderlo hacer. Vamos a repasar dos cositas muy rápidamente. Las señales para la producción de la leche son señales del estímulo que ascienden hacia el hipotálamo, y ahí tenemos estas dos hormonas: la prolactina encargada de la producción de la leche, la oxitocina de la eyección de la leche que ya se ha producido, pero por encima de esta está la dopamina, que ejerce un efecto de mantener la prolactina abajo. Y tenemos la maquinaria de producción de la leche. Tenemos aquí los lóbulos, que son más o menos 15 en cada mama. En ellos, están formados por estos acinos, y los acinos están tapizados por todos estos cuadritos que son las células epiteliales encargadas de la producción de la leche. Aquí tenemos una magnificada, una célula epitelial que tiene una maquinaria supremamente compleja, con la capacidad de sacar de la sangre materna que va por aquí en los capilares, de sacar nutrientes, líquidos, vitaminas. Pero si en la sangre de la mamá también hay virus o hay medicamentos, ellos también pudieran pasar a la circulación. Esta maquinaria, esta célula epitelial productora de leche, tiene una gran capacidad, y es la capacidad de sintetizar grasas. Entonces vemos cómo salió de la sangre la sustancia y sale en unos acúmulos, en unas gotitas, que finalmente son las que dentro del acino, por el efecto de la oxitocina que hace su acción aquí en estos músculos que aprietan el acino, sale, y pues son los que conducto tras conducto, cuando se unen, nos dan el chorrito de leche. Esas dos, para empezar a hablar ahora de cómo un medicamento o sustancia puede afectar la lactancia. Entonces, puede afectarla porque afecta la producción, por eso necesitábamos hablar de las señales. Entonces nos vamos acercando a que si algo afecta esas señales, pues voy a afectar la producción de la leche. O puede afectar al lactante, porque pasa a la leche y al bebé le cae mal. Y una tercera, que no es menos importante, es la capacidad es el efecto al alterar la capacidad de cuidado de la mamá a su bebé. Entonces son los tres mecanismos por los que pudiera interferir y tener un efecto negativo en la lactancia. Entonces, ¿quiénes afectan la producción? Ustedes recuerdan, allá arriba decíamos que la dopamina es la que me mantiene quietecita la prolactina. Entonces, si yo aumento la dopamina, voy a reducir la prolactina, y si yo reduzco la prolactina, pues voy a reducir la producción de leche en las células productoras de leche materna. Y dentro de estos, los principales que se usan con indicación médica, que son la cabergolina y la bromocriptina, que la doctora Marcela también nos decía, son muy poquitas las indicaciones para inhibición de lactancia, y también se usa cuando hay problemas de hiperprolactinemia. Y estos otros, que son menos comunes en mujeres en edad fértil, pero que su acción es al aumentar la dopamina, y si aumenta la dopamina me puede reducir los niveles de prolactina.
Aquí están los estrógenos y aunque no hay una reducción muy significativa de los estrógenos con la producción de lactancia, podría reducirla con la producción, con la cantidad de prolactina. Entonces, por eso también se recomienda, y vamos a tratarlo al final, en el uso de los anticonceptivos que contienen etinilestradiol o los estrógenos que hacen parte de los componentes de anticonceptivos al momento de utilizarlos en el posparto. ¿Por qué vías ingresan los medicamentos? Entonces, pueden ingresar, aquí tenemos directo a la vena, aquí a nivel transdérmico o subcutáneo, que finalmente lo que buscan es llegar a la circulación, a nivel muscular, que a través de los capilares busca la circulación, y las dos vías que de pronto son más frecuentes, la vía oral o sublingual o sublingual, y la vía inhalatoria. Entonces, todo esto para que pueda tener un efecto, algunos funcionan ahí, pero si a uno le duele un pie, entonces uno no se soba la pastica en el pie, sino que se la toma para que haga un efecto a través de la circulación y funcione allá en el tobillo donde tiene el dolor. Entonces, aquí vamos a hacer la representación de un medicamento que entró al estómago, debió pasar por el sistema porta y finalmente a la circulación para tener un efecto. Y de ahí se distribuye a todo el cuerpo. Este contenido de los medicamentos o de las sustancias en la sangre materna se denomina la biodisponibilidad en la circulación materna. Entonces, hay algunos medicamentos que funcionan en la piel o dentro del intestino o en la vía respiratoria y no alcanzan a la sangre. Entonces, si no alcanzan a la sangre, ¿se acuerdan de dónde sacaba la célula epitelial todos su materia prima de la sangre? Pues no va a haber circulación y no va a pasar a la leche. De este tenemos algunos ejemplos y la idea de revisar cada uno de estos ejemplos es que caigamos menos en la tentación de decirle a la mamá, mejor no le dé la leche porque qué tal que le haga daño a su bebé. Entonces, por ejemplo, el salbutamol, cuando se da por vía inhalada, tiene menos disponibilidad que si se usa por vía oral. El bisacodilo, que se utiliza para el estreñimiento, tiene una disponibilidad, casi todas estas son muy bajitas. Entonces, por tanto, si son tópicos o de acción intraluminal, no se absorben y no llegarían no llegarían a donde la mamá, a la circulación. Si son inhalados, tienen menos disponibilidad que si son por vía oral. Y hay que hacer la recomendación de que si vamos a usar un medicamento de uso tópico que no se absorbe, pero si lo usamos cerca de la areola, pues lo estamos poniendo en la mucosa del bebé y puede tener algún efecto. Otra de las características que debemos revisar para conocer si de verdad un medicamento puede interferir con la lactancia es el paso de la sustancia o del medicamento de la circulación hacia la sangre. Y es que las concentraciones son diferentes en leche y en plasma, no son iguales. Hay algunas que se concentran más en la sangre y otras que se concentran más en la leche. ¿Y de qué depende que se concentren más o menos? Dependen de muchas características físicas y químicas de las sustancias, pero principalmente parte de la concentración en sangre o la biodisponibilidad que decíamos. Si no está biodisponible porque no se absorbió, pues no va a pasar a la leche. Pero también depende de cuánto la sustancia o el medicamento se fija a las proteínas, de cuánto pesa, de qué capacidad tiene de disolverse en la grasa, porque se acuerdan que la célula epitelial tiene una característica de producir grasa, entonces si es muy liposoluble, muy soluble en grasa, tiene más facilidad de pasar. Entonces, si se unen más a las proteínas, se reduce el paso, porque las proteínas las mantienen fijas en la circulación y no les facilita el paso a la leche. Si pesan mucho, pues como eso es una membrana que requiere un esfuerzo para pasar con unos espacios pequeños, si pesa mucho, va a pasar menos. Mientras que si es liposoluble, tiene capacidad de disolverse en la grasa, va a pasar mucho. Y dependiendo del pH, porque el pH es diferente en la sangre que en la leche, si el pH es
más alto, si son medicamentos con un pH más alto, o están menos ionizados y tienen más capacidad de ganar electrones, entonces se concentra más en la leche materna. Entonces no es tan fácil como que si está en la sangre, está en la leche, y vamos a ver unos ejemplos. Aquí ya salió la gotica de leche, y esto es lo que se denomina el índice leche-plasma, y es una relación entre qué tan concentrado está en la leche y qué tan concentrado está en el plasma. Y en general se considera que si esta relación, esta división de la concentración en leche y sobre la concentración en plasma es menor de 1, uno podría decir que estamos tratando con medicamentos que tienen bajo riesgo para producir efectos en el lactante. Entonces, por ejemplo, el ibuprofeno. Y traje pues como los que se usan con frecuencia, el ibuprofeno en los posquirúrgicos, para el dolor de la episiorrafia, por ejemplo, o para la misma mastitis en los casos de complicaciones. En ocasiones nos da muchísimo temor indicarlo, y las señoras tienen que aguantar dolor, y con ese dolor no resuelto, pues las personas no se mejoran rápidamente. Entonces, el ibuprofeno tiene biodisponibilidad oral, pero miren, el índice leche-plasma es menor de 1, entonces es de bajo riesgo. Sin embargo, no es el único parámetro que hay que tener en cuenta. Y puse esta ivermectina y la cloroquina porque como en esta cosa del COVID, que también nos debe interesar hoy, están haciéndose estudios y haciendo pruebas. De pronto también se nos ocurre decir que una señora que está tratándose para un COVID por ivermectina, pues que entonces mejor la leche no, o que está tomando profilaxis, que entonces mejor no. Y mire que el índice de leche plasma es menos de 1, estaríamos hablando de un medicamento que es seguro. Sin embargo, no es el único patrón que me dice que es seguro o no es seguro. Por ejemplo, aquí tenemos el metoprolol y el ciprofloxacino, cuyos índices de leche plasma son mayores, es decir, se concentran más en la leche que en el plasma materno. Entonces esto como que nos daría la impresión que no lo podemos usar. Ya vamos a ver por qué sí se podrían usar y por qué son seguros. Sin embargo, cuando tienen la capacidad de concentrarse más en la leche que en el plasma, una recomendación para que tengamos menos cantidad de exposición al bebé es que demos el pecho justo, dar el pecho y justo después tomar el medicamento. Por la vida media de los medicamentos, ellos tienen un pico, y justo antes de tomarme la siguiente dosis, la concentración en plasma ha bajado. Entonces lo que se recomienda es que yo le dé el pecho antesito de tomarme la otra dosis, porque es el momento en que menos concentración plasmática del medicamento tengo, por eso necesito otra dosis. Y la otra recomendación es evitar los fármacos de depósito. La otra característica es la absorción en el intestino del lactante. Entonces, digamos que ya, bueno, no era ni tópico, ni inhalado, ni se quedó en el tracto gastrointestinal, sino que sí pasó a la sangre, y sí pasó ese índice leche plasma porque era liposoluble y porque era pequeño. Entonces ya llegó a la leche y salió en su gotica de leche. Pero no todo lo que sale en la leche y entra al tracto intestinal del lactante se absorbe. Eso depende de la biodisponibilidad oral. Y es que hay medicamentos que en la farmacéutica que usamos permanentemente, nunca los usamos tomados. Por ejemplo, a un paciente diabético nunca le decimos que se tome 1 centímetro de insulina, o que se tome a una persona con necesidad de gentamicina que mejor se tome la ampolleta para que no le duela la inyección, porque es que estas sustancias, por ejemplo, estas dos que menciono, no tienen biodisponibilidad oral porque el pH intraluminal no le va a permitir que se absorba. Pero entonces también en esta absorción intestinal influyen otras condiciones como el vaciamiento gástrico, que en los recién nacidos es un poquito retardado, la madurez de la mucosa intestinal, el tipo de alimentación, que también nos va a determinar si la colonización intestinal fue hecha por el lactobacillus bifidus en caso de la lactancia exclusiva, o si pueden haber estas otras bacterias
si no ha recibido lactancia exclusiva. Entonces, no todo lo que llega a la leche se absorbe y así habrán muchos medicamentos que pasan derecho y entonces son sustancias que son seguras para la lactancia porque no se van a absorber en el recién nacido. El, los ejemplos que trajimos ahorita son la insulina, que se usa la inmunoglobulina anti-D en el riesgo de isoinmunización, las heparinas y las enoxaparinas, que son los anticoagulantes, y el interferón, que también hay varios estudios y en el sur del país sabemos que se ha vuelto un boom. Estos tienen una biodisponibilidad oral de 0. Entonces, si tienen biodisponibilidad oral de 0, ni nosotros grandes que nos tomemos una insulina, o medio grandes que nos tomemos una insulina, ni un lactante que se tome una insulina va a ser hipoglicemia, porque el intestino no lo absorbe. Entonces, aunque estén en la leche materna porque pasaron a la sangre de la mamá, porque pasaron esa membrana que hay entre los capilares y la célula epitelial productora de leche, y salieron a la leche, no se van a absorber en el intestino. Pero también hemos revisado, hemos visto varios casos en los que a las señoras les dicen mejor no amamante porque qué tal, o en un caso igualmente peligroso, mejor no se ponga la insulina para que pueda amamantar. Ambas situaciones de riesgo para la mamá y para el lactante. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es la maduración natal, y es que los recién nacidos continúan su proceso de maduración después del nacimiento. Ellos, las funciones de oxidación, reducción, conjugación, el metabolismo y las funciones de las enzimas hepáticas son inmaduras, más o menos con un 40% de capacidad de acción y que se va madurando después del mes. La función renal tienen una filtración glomerular que es más lenta, más despacio, y una función tubular que se madura mucho más lentamente que la filtración glomerular. Esto no solamente para los medicamentos, sino también para la alimentación, por eso se incrementa después de 3 y 5 meses, por eso es que también el mejor alimento para un recién nacido es la leche de su mamá, que tiene un ajuste fisiológico a esta función que está en proceso de maduración. Entonces, como son pequeños y que todavía no tienen la madurez completa, entonces pueden tener problemas en que se reduce el metabolismo y se pueden acumular sustancias tóxicas o activas, o se reduce la eliminación y aumenta la vida media, y esto puede darnos que aunque pasen poquitas cantidades, puedan ser potencialmente tóxicos, y es ahí donde se debe considerar que tanto algunas enfermedades como la edad gestacional pueden modificar estas respuestas. Entonces no es lo mismo decir que a ningún recién nacido o a ningún lactante le va a hacer daño ningún medicamento, porque si es prematuro o tiene problemas en su metabolismo o en la eliminación, podemos tener un lactante más susceptible a daño por medicamentos. Entonces, es seguro para el lactante, y ahí aparecen otros datos que nos hablan de la dosis relativa, y es qué tanto de la dosis de la mamá alcanza a llegar al bebé, y una dosis relativa pediátrica, y es que me habla de qué porcentaje de la dosis que se usa en pediatría es la que le llega al recién nacido o al lactante a través de la leche. Entonces, si es una dosis que llega muy alta y que de pronto supera o alcanza o supera la dosis que se usa en pediatría, pues están recibiéndose unas dosis altas que ponen en riesgo pues al lactante. Y otra primicia es que si la usamos durante la gestación, la podemos seguir usando en lactancia, y esto lo veo con frecuencia. Es que, por ejemplo, las mujeres que tienen convulsiones, están tomando anticonvulsivantes durante toda la gestación, los tomaron, sus convulsiones se controlaron por fortuna, pero cuando el recién nacido lo vamos a empezar la lactancia, le dicen mejor suspéndalo porque puede ser peligroso. Bueno, cuando está en gestación pasan dosis muchísimo más grandes porque le está llegando muchísima más circulación y no tienen esa barrera y ese limitante del paso hacia la leche,
y la mayoría son seguros durante la lactancia y se pueden continuar. Y otra primicia es que si es seguro en recién nacidos y lactantes pequeños, pues es seguro en lactancia porque no se ha identificado daño para los lactantes y pues porque a través de la leche va a salir menos cantidad. Sin embargo, nuevamente, considerar edad gestacional y que no tengan patologías que alteren la eliminación y el metabolismo del recién nacido del lactante. Entonces, por ejemplo, aquí volvemos a lo que habíamos dejado del metoprolol. El metoprolol tiene un índice de leche plasma que podría ser inseguro porque me da más de 1, como habíamos dicho allá, menor de 1, bajo riesgo, y más de 1 hay que considerar el riesgo. Pero entonces, cuando vemos la dosis relativa, o sea, la cantidad de lo que se tomó la mamá que puede pasarle al bebé, es muy poquito. Y si comparamos lo que recibe un niño, un lactante, en dosis pediátrica, en relación con la dosis que le está llegando en la dosis teórica, pues es muy bajo. Entonces, por eso también el metoprolol y el ciprofloxacino se consideran seguros a pesar de tener un índice de leche plasma mayor de 1. Es porque la dosis relativa, o sea, la cantidad de medicamento que pasa de bebé, de mamá hacia el bebé es muy poco, y porque si comparamos lo que con ese bebé usaríamos si estuviera enfermo, por ejemplo, la gentamicina, que si la amicacina o la ampicilina, que se usa con ellos, es una dosis que está muy lejana todavía de ser la dosis necesaria para tratar una enfermedad, por ejemplo. Y se consideran seguras si las cifras son inferiores al 10%. Pero aquí traigo un ejemplo, por ejemplo, el carbonato de litio, que tiene un índice de leche plasma que es pequeño, menor de 1, que se considera seguro, pero sin embargo la dosis relativa, o sea, la cantidad de la dosis de la mamá que alcanza a llegar al bebé puede ser 30 y en algunas situaciones han descrito hasta un 50% de la dosis, entonces alcanza a darme unas dosis pediátricas una dosis relativa pediátrica, o sea, la dosis en comparación a si en un niño usáramos carbonato de litio, son unas dosis que pueden poner en riesgo. ¿Y cuál es el riesgo, por ejemplo, del carbonato de litio? Que produzca alteración en la función tiroidea o que pueda producir sedación. Entonces, pero hay algunas mujeres en las que está indicado utilizarlo y se podría utilizar siempre y cuando podamos contar, en el caso de este carbonato, por ejemplo, con madre y una familia con capacidad para vigilar los efectos adversos. Si aparecen efectos, informar para hacer un control y poder monitorear las dosis séricas del carbonato de litio. Pero además, pues debemos buscar otras alternativas seguras que no nos pongan como en tanto riesgo, y es lo que debemos poner en la balanza. Y por ejemplo aquí para el carbonato de litio tenemos como opciones la carbamazepina o el ácido valproico. Es muy difícil que uno se aprenda de memoria, yo esta sí la uso, esta sí pasa, esta tiene un índice de leche plasma alto, uno bajito, esta. Entonces, uno no tiene que saber muchísimas cosas y no saber dónde están para cuando las necesite. Hay dos sitios de consulta confiables con muy buena información. Este está en español, que creo que es mucho más fácil escribir el nombre en español y leer y entender muchas cosas de la farmacología en español, pero tampoco está en un idioma, en un lenguaje técnico que las mamás y los papás no puedan consultar y la familia no pueda consultar. Entonces es una muy buena página que nos da información. Está soportada por la Sociedad Española, la Asociación Española de Pediatría, y tiene una información que quiero que revisemos y hace parte pues de a lo que los invito al terminar la jornada, de revisar, y cada vez que tengan un paciente, una paciente
que nos haga la pregunta con la que iniciamos la revisión del tema, y es que no nos quedemos pensando y de pronto dar una respuesta sin conocimiento de causa, sino que nos soportemos en un conocimiento científico. Entonces, tiene una facilidad, y es que tiene semaforizadas los riesgos, y uno escribe lactancia, un medicamento, y si sale verde, bueno, es seguro. Sería maravilloso que todos leyéramos todo lo que dice ahí. Un riesgo muy bajo. Un riesgo bajo aparece en amarillo, pero hay que revisar, porque podría tener, por ejemplo, la somnolencia, o podría tener algún efecto secundario no muy grave que se pueda vigilar y evitar tener complicaciones. Riesgo alto para la lactancia, como es el caso del carbonato, y el riesgo del carbonato de litio, y el riesgo muy alto para la lactancia, que definitivamente es muy inseguro, que no se debe utilizar, pero el lactancia nos da unas alternativas. Entonces hicimos el ejercicio con el carbonato de litio. Si escribimos aquí, entramos a la página de lactancia y escribimos aquí en este espacio carbonato de litio, me va a aparecer en color anaranjado, bueno, color ladrillo, y me va a decir riesgo alto para la lactancia. Pero entonces aquí me explica por qué no es muy alto y por qué de pronto sí podríamos usarlos y en quién podríamos usarlo, pero me da dos alternativas en este caso, que son más seguras, y otra que también tiene riesgo bajo, pero que está en color amarillito. Entonces, si una paciente consulta por un medicamento que no estamos seguros si ella tiene la capacidad de cuidar y de monitorear, pues busquemos otras alternativas, y aquí nos dan las alternativas. Además, bajando en la página nos aparece a qué grupo pertenece, por ejemplo, el carbonato de litio. Entonces me dice que pertenece a estos dos grupos, y si pertenece a estos dos grupos, yo puedo revisar que, por ejemplo, los estabilizadores del ánimo, si hago clic en estabilizadores del ánimo, me aparecen los 4 estabilizadores del ánimo que están consignados aquí en esta página, y me dice que la gabapentina, la oscarbazepina son seguros, están en verde, pero que la lamotrigina también podría utilizarlo y es un riesgo bajo con algo de supervisión. Entonces, la idea es que cuando nos enfrentemos a estas interrogantes, y en la práctica diaria, casi todos los días uno ve lactantes tomando algún tipo de medicamentos, sepamos cómo responder certeramente. Y además en la parte de abajo nos da pues toda esta información, que si uno la ve sin haber revisado lo que revisamos hace un ratico, pues como que no le para muchas bolas, pero aquí nos dice muchísimas cosas sobre por qué estamos diciendo que es seguro o no. De pronto lo que más nos marca es el índice leche plasma, pero mire que este está menos de 1, pero lo que llama en ellos la atención es la dosis relativa, y es que sí pasa muy rápido a la leche materna en bastante cantidad, y por eso puede ser riesgoso. Y parte de ese pasar rápido, este es el mismo carbonato de litio, es que tiene un peso molecular pequeño y que no se une a proteínas. Por eso pasa tan fácilmente, hace tan fácil ese paso entre la circulación de la mamá, o sea, la biodisponibilidad sanguínea, hacia la leche. Entonces, realmente son muy pocos los medicamentos que están absolutamente contraindicados en la lactancia. Entonces, dentro de esos, este antiarrítmico que ya poco se usa, que es la amiodarona, porque compite con el yodo y puede tener problemas en la función de la tiroides del lactante. Los derivados del ergot, porque ya dijimos que inhiben la prolactina, y bueno, pues si no hay producción de leche, pues se nos acabó la lactancia. Anticoagulantes, no todos, ya vimos que la heparina, incluso la warfarina son compatibles con la lactancia, pero este
este anticoagulante, sobre todo porque la función de ellos es que antagoniza la vitamina K, entonces puede producir un síndrome hemorrágico en este lactante. Y estos otros, pues que son los antineoplásicos, pues porque los antineoplásicos, su función es en la división de las células, en la multiplicación. Y los lactantes están en el proceso de crecimiento que se da a base de la multiplicación de los tejidos. Entonces, y voy a tener ese tipo de inhibición, pues no debo, si yo estoy recibiendo antineoplásicos, no debo amamantar. El yodo, porque interfiere también con la función de la tiroides, y dentro de esto están para la yodoterapia, interfiere, entonces no se debe hacer en el caso del cáncer o de hipertiroidismo. Y inmunosupresores, porque no tenemos resultados conocidos. Y las drogas de abuso social, que vamos a detenernos un poquito adelante. Poco seguros, ¿se acuerdan? Aparecía en color ladrillo, riesgo alto para la lactancia. Entonces, hay varios, pero aquí traje algunos datos, y sobre todo porque hay que valorar todos los datos. Como le decía, por ejemplo, el carbonato de litio está en este grupo de pocos seguros, pero si yo tengo un niño que ya es más grandecito, que tengo como la mamá esté pendiente y una familia que también esté atenta y cómo poder monitorizar los niveles, pues podría utilizarlo cumpliendo todas esas condiciones. Y uso con precaución, porque también tienen algunos efectos sobre sobre el lactante, como el síndrome de abstinencia, la sedación, la bradicardia, que se pueden utilizar, pero también con vigilancia. O sea, la recomendación es que listas no nos aprendamos, sino que nos aprendamos cómo buscar en el lactancia. Y ahora nos vamos a las drogas sociales, y es que no son medicamentos empleados, pero se usan con mucha frecuencia y son tan aceptadas en muchos lugares que pareciera normal que durante la gestación y la lactancia se siga fumando, por ejemplo. ¿Qué pasa con la nicotina? Inhibe liberación de prolactina y disminuye la ganancia de peso del lactante. El humo del tabaco aumenta la posibilidad y la frecuencia de las infecciones respiratorias, y la recomendación para el cigarrillo es dejar de fumar. Y por ejemplo, en el control prenatal, si se suspende antes de la semana 16, los resultados perinatales cambian dramáticamente, reduciendo el riesgo, y bueno, en el recién nacido también. Pero habrá muchas señoras que nos dicen, definitivamente lo he hecho todo y no he podido dejar de fumar. Entonces, ¿qué podemos hacer con ella? Hubo un tiempo en que se dijo, las mujeres que fuman no deben amamantar por el riesgo, pero hemos llegado, en este momento, la recomendación es que, a pesar de que la señora fume, la lactancia materna va a proteger a su lactante del riesgo de infecciones respiratorias. Entonces, si no puede dejar de fumar, por favor, fume menos, no fume dentro de la casa, siga amamantando, y deje un espacio mayor entre la fumada y el momento en que amamanta a su bebé. Sobre todo, lo que más hacen énfasis es en evitar la exposición al humo, que tiene tantísimos químicos contaminantes. Si ustedes ven aquí, el índice de leche plasma es 1.5 a 3, es decir, que se concentra más en la leche que en la circulación de la mamá. Entonces tenemos aquí dos efectos, y es uno en la producción de la leche y el otro efecto en la salud del recién nacido. La cafeína, también usada por todos y que nos mantiene despiertos a muchos en algunas condiciones. El paso de la leche por índice de leche plasma, vemos que es de 0,8. Se transfiere rápidamente a la leche materna. Los prematuros pueden acumular dosis por la inmadurez de la sustancia que lo metaboliza. Pero realmente en nuestro diario vivir es una costumbre, y es una costumbre tan arraigada en todas las familias, que no podemos decirle no tome tinto si está amamantando. Entonces se han hecho algunas recomendaciones, y es evitar grandes dosis, y es evitar más de
3 tazas de café al día. Y que si nos excedemos podemos tener irritabilidad, vómito y alteración en los parámetros del sueño del lactante. Entonces la recomendación es moderar el consumo, ojalá a menos de 3 tazas de café al día, pero si con menos de 3 tazas de café al día hay síntomas, pues se debe suspender y se debe recordar que no solo el café, el tinto, tiene cafeína, sino que hay otras sustancias como el chocolate, el té, los refrescos y las bebidas, otras que contienen cafeína, entonces también hay que tenerlas en cuenta, porque si suspendemos el café que se tomaba, pero no le suspendemos ni el chocolate ni todas las Coca-Colas que se toman, pues ahí estamos haciendo nada. Entonces, aquí, ¿qué actividad tiene? ¿Qué efecto tiene sobre el bienestar del bebé? Las drogas sociales también incluye el alcohol. El índice de leche plasma es de 1,4, o sea, se concentra en la leche. Puede producir, en consumo crónico, puede producir sedación, retraso psicomotor y del crecimiento. Pero si la mamá se toma mucho, si es un consumo agudo excesivo hasta la embriaguez, pues puede producir incluso coma y convulsiones en el lactante. La dosis con mayor riesgo es más de 0,5 gramos por kilogramo día. Eso equivale más o menos a más de 2 latas de cerveza en un día. Y su efecto es reducir la producción de leche y puede producir sedación al lactante. La recomendación es evitar el consumo, no exceder las 2 latas de cerveza si se va a ir de parranda, evitar amamantar hasta después de que terminó la ingesta. Incluso hay un nomograma en donde dice si esta mamá pesa tanto y se tomó un trago o 2 tragos, cuánto tiempo debe esperar para que no haya alcohol en su leche. Está el nomograma publicado y se puede consultar. Y la otra recomendación es evitar el colecho, y es porque el alcohol, esta droga social, tiene los 3 efectos. Tiene efectos sobre la producción, tiene efectos sobre la capacidad de cuidado y tiene efectos sobre el recién nacido. Y aquí también hay otro efecto, porque a veces dice, tomes un traguito que se mejora un poquito la producción de la leche, también puede influenciar sobre la actividad de la oxitocina en la contracción del acino para facilitar la eyección de la leche. Entonces tiene ahí como casi 3 efectos. Y las otras drogas que veíamos, estas sí contraindicadas absolutamente, las drogas psicoactivas. Dentro de estas, las anfetaminas, el índice de leche plasma 2,8 a 7,5. Las drogas psicoactivas, la mayoría de los psicoactivos, su función principal en el cerebro es por la capacidad que tiene de adherirse, por ser liposolubles. Entonces, como en el cerebro, esos son la mayoría de los componentes, entonces cuando se adhieren a ese tejido, también tienen la misma capacidad de pasar a la leche por la capacidad de síntesis de grasa. Tiene muy buena disponibilidad oral, puede producir taquicardia, hipertensión, irritabilidad, convulsiones, y a largo plazo se ha descrito déficit de aprendizaje y memoria y de la capacidad locomotora. Definitivamente contraindicado, porque afecta al recién nacido y la capacidad de cuidado. El cannabis, usado como recreativo o como tratamiento, ahora que hay manejos con el cannabis, manejo terapéutico, tiene muy buena disponibilidad oral, llama la atención su índice de leche plasma, 8 veces, tiene la capacidad de concentrarse hasta 8 veces más de lo que está en la sangre, permanece en los tejidos grasos por su capacidad de adherencia a los tejidos grasos. Y esa era una pregunta que nos hacían, y es, ¿cuándo puede volver a amamantar? Vamos a ver qué efectos puede tener: sedación, letargia, hipotonía, alimentaciones menos frecuentes y cortas. Y pues si tiene alimentaciones menos frecuentes y cortas, pues vamos a tener un retraso en la ganancia de peso, en el crecimiento, y además retraso psicomotor. Se ha visto que interfiere en la síntesis de DNA y RNA y de las proteínas esenciales, por lo que puede tener cambios estructurales irreversibles en las células cerebrales, con un efecto
en el desarrollo psicomotor a largo plazo también. Evitar el consumo. Con este hay algo de controversia porque hay personas, bueno, hay corrientes que defienden que se puede utilizar, pero fumar fuera y lo más peligroso es exponer al humo, pero de todas formas, conociendo estos efectos, pues la recomendación es no, igual lo que cuando no se usa recreativo, sino terapéutico, hay una sustancia diferente, ya no es el tetrahidrocannabinol el más empleado, y tiene menos efectos, pero también tiene efectos, sobre todo en menos intensos, pero también presenta efectos en el recién nacido. La recomendación es evitar el consumo durante la lactancia porque afecta la capacidad de cuidado y tiene repercusiones en la salud del recién nacido. Cocaína, pasta base de coca que puede venir en bazuco, en creepy, en todos los nombres que se utilizan, tienen biodisponibilidad oral, puede producir vómito, diarrea, convulsiones, puede producir alucinaciones, más gravemente dificultad respiratoria y también interfieren con la alimentación, puede generar adicción y abstinencia. Y los metabolitos de esta pasta base de coca y de estos pueden durar hasta 72 horas desde el último consumo. Y tiene muchas implicaciones legales y es porque si, por ejemplo, en un rastreo de un parcial de orina de un lactante encuentran sustancias porque pasaron a través de la leche, esto también tiene implicaciones legales en el cuidado de, pues, de este mamá, de este lactante. La recomendación es evitar su consumo por efecto en la capacidad de cuidado y en la salud de los niños. Entonces, con las drogas sociales y los psicoactivos, contraindicados por sus efectos. Hay algo que como ginecóloga me he propuesto y es que la gente aprenda más de anticoncepción. Tenemos muchas dudas y como médicos hemos dejado la anticoncepción para una consulta que nos la hace la jefe y pero a veces nos vamos en contra de lo que las jefes de enfermería nos están formulando y creamos confusiones en los pacientes. Y bueno, la anticoncepción, ¿por qué es tan importante en la lactancia? Lo ideal es que estos recién nacidos reciban lactancia exclusiva a 6 meses y 2 años o más. Y si se embarazan nuevamente, si quedan en gestación otra vez, seguramente no van a poder cumplir con ese tiempo. Entonces, el uso de los anticonceptivos, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y el CDC, tiene una clasificación que también tiene una semaforización. Si está en verde, en este primer verde, el método se puede usar sin ninguna restricción, no tiene riesgos. Si está en este verde manzana, hay riesgos teóricos o comprobados, pero son menos importantes que los beneficios. Y si está en rosadito, hay riesgos teóricos que son más que los beneficios, pero que si no hubiera otro método anticonceptivo disponible, yo lo podría utilizar. Pero en rojo hay un riesgo inaceptable. No lo debo usar porque si yo lo formulo estoy haciendo un daño a esa mamá o a ese recién nacido o a ese lactante. Y no solo, estos no son solo criterios para la anticoncepción en lactancia, sino los criterios para anticoncepción con cualquiera de las otras condiciones médicas. Y lo ideal sería que todos pudiéramos tener una asesoría basados en los criterios médicos, que yo le diga, bueno, yo le voy a poner el dispositivo con un criterio médico de elegibilidad 1 o 2, y no le voy a poner esto porque tiene un criterio 4. Entonces la idea es, y es muy fácil, hay unas tablas, CDC tiene una tabla en donde para todas las condiciones hay aplicativos para usar en el celular que también los hemos, que se conozcan porque en anticoncepción estamos muy mal y tenemos unos indicadores de gestaciones, de embarazos no deseados altísimos con todas las consecuencias que esto trae. Y con lactancia, un embarazo subsecuente, perdemos, aunque podemos hacer lactancia en tándem, como nos explicaba la doctora pediatra Claudia Barreto, pero no, pues, nos pone en riesgo.
¿Qué métodos hormonales podemos emplear? Entonces tenemos los conocidos, el implante subdérmico, de moda en muchísimos lugares, pero que ya también muchas señoras ya no se lo quieren poner, el acetato de medroxiprogesterona, la inyección trimestral, desde hace mucho tiempo utilizada con muy buenos resultados en anticoncepción y muy bien tolerada, con la facilidad además de que es cada 3 meses. El implante pues dura 3 años o 4 años dependiendo del tipo de implante. Las píldoras de solo progesterona y los anticonceptivos orales combinados. Los anticonceptivos orales combinados son todos los que tienen dentro de su formulación el levonorgestrel, o sea, una progestina más un etinilestradiol, los que traen más de 2 componentes. Entonces tenemos aquí, ¿se acuerdan los colores? Entonces, si ustedes ven la mayoría del cuadro, o sea, casi todos los podemos usar. Entonces, no hay razón que tengamos un embarazo no deseado subsecuente, sobre todo en mujeres muy jóvenes, tampoco está bien, porque aquí la mayoría de estos que son hormonales los podemos usar. En menos de 21 días posparto, criterio de elegibilidad 2, o sea, más los beneficios que los riesgos para el implante, la inyección trimestral sola. Elegibilidad 4 en el caso de los combinados. Si ya pasaron 21 días pero no hemos completado el mes, elegibilidad 2 para estos que no tienen estrógenos, elegibilidad 3, o sea, si no tengo otro podría usarlo pero con muchos riesgos. Y el riesgo de estos, ¿cuál es? Es el riesgo de que el estado de gestación y el estado de posparto tiene un riesgo de hipercoagulabilidad y podemos aumentar venoso superficial profundo o tromboembolismo pulmonar. Si ya pasaron 42 días, si ya han pasado 30 días, la elegibilidad para los combinados sigue siendo 3 y para los otros ya es 1 y 2, o sea, ya después de los 42 días podemos usar cualquier método hormonal. Con relación a los dispositivos, se pueden utilizar, son muy seguros, duran 5 años, 10 años. Este se remueve más fácilmente porque es liberador de progesterona y se debe remover antes. La T de cobre, que ha caído en desuso desafortunadamente, y yo insisto en que el desuso es la falta del conocimiento de la técnica para su colocación, pero es muy seguro con una efectividad muy alta y en la mayoría de los casos muy bien tolerado, sobre todo en las señoras que ya han tenido al menos un bebé, una gestación. Contraindicado solamente en infección puerperal, pero vemos que los demás criterios de elegibilidad es 1 y 2. Y la planificación de emergencia. En muchas ocasiones, aunque la resolución 3280 nos exige que la IPS que atiende el parto garantice el acceso a la anticoncepción posparto al egreso hospitalario, o sea, toda la señora que acaba de parir, que acaba de tener su nacimiento, tiene que irse para su casa con un método de anticoncepción. Pero hay la señora que dice, yo no quiero, es que yo vivo sola, el papá del niño no me visita, pero de pronto sí. Planificación de emergencia y nos solicita la planificación de emergencia y no accede a ella. Mire, el criterio de elegibilidad de la planificación de emergencia es criterio de elegibilidad 1 y 2. Y si ustedes ven la tabla, la planificación de emergencia no tiene contraindicaciones dentro de, y en estas enfermedades que son importantísimas. Entonces, mucho cuesta a una señora acceder y a solicitar una planificación de emergencia, que se siente a veces culpable de haberse equivocado la noche anterior, para que se vaya sin que le podamos dar una solución en anticoncepción. Como conclusiones, la lactancia para la mujer y el lactante están por encima de la necesidad de muchos medicamentos que pueden ser evitados. Debemos aprender a prescribir solo si es necesario, seleccionar el fármaco más seguro con la mínima dosis posible y durante el menor tiempo posible. Debemos desestimular la automedicación, que muchas veces no somos los profesionales de salud quienes formulamos, sino la automedicación y es muy frecuente.
sobre todo en estos días donde no se pueden acceder a citas y todo el mundo compra en la farmacia de todo. Casi todo lo que se puede prescribir es compatible con lactancia. Ustedes vieron la lista cortica de cosas que no se pueden utilizar en la lactancia, son muy corticas, entonces no es una excusa el uso de medicamentos para indicar la suspensión de la lactancia. La otra conclusión es que existen métodos de anticoncepción eficaces y seguros durante la lactancia materna que no solo ayudan a la salud física, emocional, a la estabilidad social de la mamá y de la familia, sino a la salud del lactante, porque nos va a permitir más tiempo de lactancia y de cuidados, los primeros 1000 días, el cuidado importantísimo que ellos requieren. Se debe informar claramente a la madre y al acompañante, porque yo puedo estar completamente segura de que no hace daño, pero si la mamá no se fue convencida de que no le hace daño, cuando llegue a la casa con su bolsita de amoxicilina o con su bolsita de medicamentos, la mamá, la abuela, la vecina le van a decir, pero ¿cómo te vas a tomar eso? Le vas a hacer daño al bebé, y la mamá, que no salió convencida porque no tuvo una información adecuada, pues no se las va a tomar. Y a ella le debe quedar claro que si se puede usar en niños, se puede usar en la lactancia, que si se puede usar durante la gestación, se puede usar durante la lactancia, que si no tiene disponibilidad oral, como el caso de la insulina, se puede utilizar en la lactancia. Y la otra conclusión es que el alcohol y las drogas psicoactivas ponen en peligro la vida de la mamá y el lactante y están contraindicadas. Quería hacer alusión al lema de esta semana, que nos dice: apoyar la lactancia materna contribuye a un planeta más saludable, y queremos ver el impacto que tiene la alimentación infantil en el medio ambiente, el cambio climático, proteger, promover y apoyar la lactancia materna para la salud del planeta y su gente. Pero quiero hacer esta comparación, y es que la lactancia materna es otra razón más para cuidar el planeta. Y es que desde 1985 la OMS está haciendo un seguimiento para ver, para monitorear la exposición a contaminantes orgánicos permanentes, y dentro de las muestras para poder monitorear esa presencia de contaminantes orgánicos, utiliza la leche, sobre todo porque estos contaminantes son muy liposolubles y tienen capacidad de almacenarse en la grasa. Entonces, y como la leche materna es mucho más fácil de tomar, de recoger, que una muestra de sangre, por eso es empleada como biomarcador. Pero bueno, y la etapa temprana de la vida, durante la gestación y los primeros años de vida, son más sensibles a estos contaminantes orgánicos. Entonces, por eso hay interés en qué tanto se puede pasar a través de la leche materna, pero es una información que puede crear confusión en los padres, incluso entre profesionales. Entonces, no debe quedar duda que la leche materna constituye el alimento más saludable y menos contaminado para el lactante, la leche de su mamá humana. Si lo comparamos con las leches ultraprocesadas, o incluso con la leche de la vaca, por ejemplo, que está en el mismo ambiente contaminado, y entonces es muchísimo más segura la leche materna, a pesar de que haya presencia de contaminantes, y los beneficios de la lactancia materna superan por mucho las desventajas toxicológicas asociadas con ciertos contaminantes. Entonces, en aras de ayudar al planeta, defendemos la lactancia materna. No solo defendemos, sino que apoyamos la lactancia materna, pero también debemos apoyar la lactancia materna y defender el medio ambiente, para reducir los riesgos de la contaminación, evitando, reduciendo o eliminando la producción y el uso de sustancias químicas nocivas, tanto durante la gestación y la lactancia. Entonces, la lactancia materna es una razón más para que sigamos cuidando el medio ambiente, y es algo que les decía hace un momentico, 1985. De pronto, ese monitoreo y la Sociedad de Pediatría ha expuesto
que se podrían usar otros tejidos para no crear tanta confusión, el meconio, el cabello, para no crear tanta confusión y que quede en el ambiente que si la leche, la mamá está produciendo leche contaminada, pero de todo lo que está contaminado es lo más seguro, con muchísimos beneficios en el desarrollo del recién nacido del lactante. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora Isabel Cristina. Excelente presentación, generó muchísimas inquietudes. Hay varias sobre medicamentos específicos. Una nos habla de si la mamá tomó clonidina, después de cuánto tiempo de haber suspendido el medicamento puede relactar. Quiero que miremos en la página de lactancia, entonces, ¿qué era lo que los invitaba a que hicieran hoy en la tarde en su casita? Y es, aquí aparecen definitivamente, los únicos contraindicados son estos. Y aparece si, por ejemplo, escribimos en el lactancia, escribimos la clonidina. Sí, creo que como que la recomendación es que las dudas con los medicamentos utilicemos esa herramienta que es muy buena. Incluso aquí no solamente los medicamentos, sino que aparecen también los grupos de enfermedades. Entonces, se pueden buscar aquí. Ay, qué fastidio. Sí, muchas gracias, doctora. La herramienta de verdad, pues, porque ya hay muy específicas. Hay otras preguntas, como les decía esta mañana, que este es el primer día del simposio de lactancia materna por un planeta saludable. En el transcurso de la semana, del 3 al 6 de agosto, vamos a tener diferentes charlas. Existen los Facebook Live que vamos a tener el 4 específicamente sobre lactancia, porque hay varias preguntas de si pueden amamantar mientras están en la gestación. Entonces yo creo que esas preguntas las podemos solucionar en ese Facebook, también para el respeto del tiempo de todas las personas. Aquí hay una pregunta que sí me parece más pertinente. ¿Es la madre consumidora de sustancias psicoactivas antes del embarazo puede amamantar? Como les decía, depende también la sustancia psicoactiva. Y lo ideal es que cuando se detecta un consumo de sustancias durante la gestación, por eso es tan importante preguntar si se consume si hay consumo, porque la intervención y el hecho de la gestación y el hecho del nacimiento pueden convertirse en un motivo para el abandono. Entonces, para el abandono del consumo, ¿no? No para para el abandono del consumo. Entonces, hay que aprovechar estos momentos para poder empezar las terapias. Podría amamantar dependiendo de los niveles y la cantidad de consumo. Por ejemplo, como les decía, con el consumo de la marihuana, depende, hay muchas personas que tienen un consumo en donde no pierden su capacidad de cuidado, que es lo que se llama el consumo no problemático, y podría amamantar al bebé y esperando un tiempo. Entonces, depende del tiempo en que se salga, en que se elimine la sustancia. Pero en general son pacientes que requieren un acompañamiento, un trabajo multidisciplinario, requiere trabajo y una red de apoyo familiar, social, intervención por trabajo social, un trabajo de psicología, psiquiatría y de pediatría para trabajar con lactantes. Es una situación que se debe utilizar como una motivación para el abandono del consumo.
pero que requiere manejo. Podría utilizarse y si hay efectos secundarios en el bebé, tratarlos, pero requiere un tratamiento multidisciplinario. Hay varios protocolos, de Colombia no, pero hay varios protocolos donde hacen cómo enfocar una mamá que consume, que sabemos que consume durante la gestación, que sabemos que consume y está decidida a no seguir amamantando, o a una mamá que consume y quiere hacer todo lo posible por dejar de consumir para poder amamantar. Sí, hay que hacer la intervención. Generalmente requieren psicoterapia y medicamentos para evitar la abstinencia, pero es posible hacerlo. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora, por la excelente conferencia, por acompañarnos durante este simposio virtual de lactancia materna por un planeta saludable. Las preguntas igual las vamos a dejar del chat y vamos a buscar contestarlas por medio del Facebook de la página del Comité de Apoyo a la Lactancia Materna. Gracias por acompañarnos esta tarde. Los esperamos el lunes 3 de agosto a las 8 de la mañana con defectos congénitos, enfermedades huérfanas y lactancia materna. Muchísimas gracias por la atención y por la participación en este simposio. Feliz Muchísimas fin de gracias y semana. que tengan una buena tarde y un buen fin de semana.